22 de agosto. El cielo de la madrugada sobre Moscú no estaba iluminado por fuegos artificiales, sino por fuego y metal. Desde 3 direcciones, norte, sureste y oeste, más de 200 vehículos ucranianos suicidas descendieron como flechas mortales. Los motores rugían. Las humas atraviesan la noche. Cada inmersión a casi 200 kilómetros por hora. 3 capas de vehículos aéreos no tripulados coordinados para despejar el camino. Atasco electrónico para cegar el radar. Y luego el enjambre suicida golpea directamente en el corazón de la ciudad. La estación central quemó ferozmente su cúpula, brillando roja como un horno de acero. Un camión de municiones explotó en una estación de combustible militar, desencadenando una reacción en cadena que mató a 37 personas y docenas de soldados. El aeropuerto de Seret fue paralizado, 38 vuelos, los pasajeros cancelados se apresuraron a entrar en pánico. El humo negro cubrió el río Mosva. El vidrio destrozado ensució los bulevares. Más de 3 millones de personas se quedaron sin electricidad durante 2 horas. Miles de familias atrapadas en refugios. Las sirenas lloraron, mezcladas con gritos y gritos. Esto ya no era una incursión fronteriza. Este fue el momento en que se perforó el corazón de Rusia cuando la capital, una vez considerada inexpugnable, se convirtió en un campo de batalla. Pero, ¿qué hizo que Ucrania se atreviera a atacar a Moscú detrás de ese feroz asalto? ¿Qué dolor está oculto? Deja que la inteligencia de la Marina lo revele. 4:28 de la mañana, 22 de agosto, Moscú. La ciudad todavía dormía bajo la espesa niebla del amanecer. Los bloques de apartamentos grises del bulevar ancho se ciernen como si se congelaran durante décadas. Pero en un instante, el silencio se rompió. 200 vehículos suicidas se lanzaron a la capital desde el norte, sureste y oeste. Cada uno escribió un grito en la oscuridad. Luces intermitentes trazaron rayas rojas, verdes y blancas, una lluvia de acero corriendo hacia el centro. La primera explosión sonó desde el distrito de Tagansky, luego se onduló hacia afuera como un terremoto. Los túneles del metro sacudieron las camos del Kremlin y absorbieron la onda de choque. Moscú ya no estaba despierta por la luz del sol, sino por el frío sonido del granito de acero. Los residentes se apresuraron a los balcones, miraron hacia arriba y en ese momento entendieron que la capital había sido violada. El ataque no fue un caos. Fue terriblemente ordenado. La primera ola de vehículos de UAV emitió señales falsas, volteadores y radares S-400 en páramos llenos de estática. La segunda ola fueron los kamikazes sumergiéndose directamente en objetivos endurecidos. El último se cerneó detrás de la filmación y transmisión de datos en vivo a Q. Su viaje comenzó en Cherna siguiendo el río Mosva. Los imponentes bloques de apartamentos, una vez inertes, las paredes de hormigón ahora se convirtieron en escudos perfectos que enmascaraban el enjambre de la mirada del radar. Los rusos no pudieron activar su red de defensa aérea completa a tiempo. Las armas antiaéreas rugían, disparando salvajemente, pero los UAV seguían entrando, buceando como lanzas. 4:30 de la mañana. El primer objetivo destruido fue la estación central de Moscú. Aniuedi se estrelló contra la cósula, encendiendo los tanques de combustible. Las llamas se rompieron violentamente, tragando carruajes. La Como se derrumbó. Acero retorcido en fragmentos brillantes. Los pasajeros corrieron caóticamente a través del humo espeso. Muchos atrapados bajo tierra. Las imágenes del teléfono de un sobreviviente mostraron docenas de camillas alineadas en el patio de la estación, cubiertas con sábanas blancas junto a los gritos de los niños y el llanto de los camiones de bomberos. En el sur, la estación de combustible militar se convirtió en un infierno. Un camión de municiones que repostaba fue golpeado en el momento exacto en que el UAV se sumergió. La primera explosión desencadenó una cadena mortal. 9 camiones más explotaron uno tras otro, el suelo temblando como un terremoto. Civiles creyendo que fue un ataque nuclear. Las llamas se elevaron medio kilómetro de altura, proyectando luz roja a través de distritos enteros. Ventanas destrozadas a 4 kilómetros de distancia. En un video,
La cámara del tablero de un taxista captó el destello cegador, un rugido ensordecedor, luego la oscuridad. En Arbat, los UAV de largo alcance volaron más de 800 kilómetros desde KKE para atacar una fábrica de drones militares rusa. El sitio se basaba en componentes importados de China. 2 líneas de producción fueron destruidas. Cientos de marcos de drones inacabados incendian a los trabajadores presa del pánico mientras huían de muchos colapsando por la inhalación de humo. Una imagen inquietante, una figura asombrosa, colapsando en medio de brillantes marcos de acero como brasas. Pero no todos los vehículos de Evaden. Uno fue hackeado o desatrallado, golpeando un bloque de apartamentos de Sky oxidado. 3 pisos se derrumbaron, revelando un dormitorio donde una lámpara de escritorio todavía brillaba. Los residentes se derramaron en la calle, mezclando la sangre con el polvo de cemento. No quedaba ninguna línea entre militares y civiles. Solo el terror de la tecnología se sale de control. La destrucción no tuvo precedentes. 41 instalaciones fueron completamente destruidas. 3 edificios administrativos, 2 estaciones de retransmisión de telecomunicaciones, 4 depósitos de suministro, un centro de datos de defensa. 118 heridos, 37 muertos, la mayoría de la explosión de la cadena en la estación de servicio y la cuma de la estación colapsada. Más de 3 millones de personas perdieron la energía durante 2 horas. Todo el sistema de metro cerró a los civiles abarrotados en refugios subterráneos profundos una vez construidos para resistir las bombas nucleares. 3 aeropuertos principales fueron en cierre de emergencia. 60 vuelos desviados. La psique de la sociedad se hizo añicos. Una transmisión en vivo desde un rascacielos mostró a una madre abrazando a su hijo llorando mientras cubría los oídos del niño mientras las explosiones resonaban. Los canales de telegramas rusos sobrecargaron imágenes de incendios e inundaciones de destrucción a pesar de la censura gubernamental. Audionos clips capturaron a los soldados disparando salvajemente al cielo mientras los vehículos aéreos no tripulados seguían descendiendo sin descanso. Moscú, que una vez se creía que era una fortaleza inalcanzable, vio su leyenda destruida en una sola noche. Esa noche, los cielos de Moscú se resadizaron de rojo. Pero fue solo una respuesta. Una respuesta a una noche aún más brutal cuando Rusia desató un arma sin precedentes contra Ucrania el 20 de agosto. A partir de ese momento, comenzó la guerra de drones de enjambres de hierro. 1:43 de la mañana 21 de agosto. Sobre el cielo de Kiev, el primer sonido no fueron sirenas, sino el silbido supersónico de un misil Zircon. Por primera vez, Rusia lanzó el arma hipersónica Mach 9 en Ucrania. Llegó a una velocidad a la que ningún radar pudo detectar a tiempo, dejando solo una breve racha de luz antes de explotar en el centro de la ciudad. Los fragmentos de acero llueven hacia abajo, desgarrando la carne humana. Sin detenerse allí, siguieron docenas de misiles de calibre y vehículos de marina, convirtiendo tanto a Kiev como a Khan en mares de fuego. Bloques industriales colapsados. Los depósitos logísticos volaron como pasteles de polvo. Ankaran, un hospital de campaña fue golpeado hasta el techo, derrumbando mientras los cirujanos todavía realizaban operaciones de emergencia. La gente usa linternas de teléfonos a tientas a través del humo espeso para encontrar pacientes. Un niño todavía enganchado a un goteo intravenoso fue llevado fuera de los ojos pálidos con la cara de escombros de par en par. En la calle de al lado, una iglesia en oración tuvo su campana derribada por la explosión que se estrelló contra los escalones. En un instante, la luz cegadora lo borró todo. Y cuando el polvo se asentó, los cuerpos se esparcieron. 32 personas murieron esa noche. No soldados, sino civiles durmiendo, rezando, sanando. Las imágenes de CCTV de un vecindario mostraron la calle iluminada tan brillante como el día durante un segundo, luego se convirtió en cenizas. Esto ya no era un ataque militar. Era una guerra psicológica, un ataque a la voluntad de una nación. El objetivo no eran las armas, sino la fe. Moscú quería demostrar que ningún lugar en Ucrania era seguro. Esta huelga no fue para el territorio, sino para sembrar el miedo, para forzar la sumisión. Esto ya no era una guerra fronteriza.
Este fue un esfuerzo para borrar la existencia de una nación. En un búnker de mando profundamente debajo de Kiev, las frías pantallas azules proyectan sombras tensas en los rostros de los líderes. A las 50 am se colocó sobre la mesa la lista de víctimas. El presidente Zelensky lo recogió en silencio durante segundos, luego dijo solo dos palabras. Suficiente. No es un grito, sino un veredicto. E inmediatamente la declaración: si queman nuestros hospitales, quemaremos sus depósitos de combustible. A partir de ese momento, Ucrania se transformó de la defensa al contraataque. No con armas avanzadas. No tenían circo ni calibre. Lo que tenían era voluntad de supervivencia y las manos de ingenieros incansables. En pequeños talleres, los motores de los aviones civiles se despojaron y se equiparon con cámaras de tablero. Las baterías eléctricas se convirtieron en fuentes de energía. Las conchas se envolvieron en papel de aluminio para cegar el infrarrojo. GPS de fuentes abiertas vinculadas a través de satélites comerciales. Cada UAV cuesta solo unos pocos cientos, pero en enjambre se convirtieron en pesadillas. El plan se dibujó para no atacar fronteras, ni para atacar a las tropas de primera línea. En cambio, el objetivo era el corazón del enemigo, Moscú. Si Zircon pudiera matar niños en Kharkiv, entonces estos vehículos o aparatos podrían hacer sangrar la capital de Rusia. Ucrania eligió golpear donde la arrogancia era más profunda, el símbolo del poder y la confianza rusos. No tomaron represalias por mera venganza. Tomaron represalias para demostrar que incluso empujados al límite, Ucrania no caería. El 21 de agosto, Kharkiv se quemó de rojo. Pero de sus cenizas surgió un plan. Un plan respondió con intelecto, no con dinero. Rusia pensó que el poder de Zirkin podría romper la voluntad de una nación. En cambio, crearon una furia insaciable. Esa noche, Moscú sufrió el miedo en Ucrania. Pero solo un día después, la propia Moscú probaría ese mismo terror en su propio suelo. Antes de seguir adelante, díganos desde qué país está siguiendo esta historia. Es inspirador saber que Ucrania todavía recibe apoyo de aliados de todo el mundo. 5 de la mañana 22 de agosto. Solo 30 minutos después de la primera ola de vehículos UAS, el centro de mando del Ministerio de Defensa ruso se vio envuelto en el caos. 2 de las 6 líneas militares de comunicación por satélite murieron después de que un UAV golpeara una central eléctrica en el distrito de Samos-Borichia. El cuartel general ya no podía conectarse con las fuerzas de defensa occidentales. Se emitió una orden de alerta nuclear de nivel 1, pero no se pudo transmitir. No fueron los misiles los que hicieron temblar a Rusia, sino la pérdida de mando en vacío mortal, pérdida de conexión, pérdida de control justo en el corazón de la capital. En la confusión, Rusia activó su escudo de 3 capas. Los sistemas Panzer S-1 montados en los tejados del gobierno abrieron rondas de trazador de fuego que cortaban el cielo. S-400S lanzados desde las afueras, rastros de humo atraviesan la niebla. Los sistemas de guerra electrónica comenzaron a explotar señales, convirtiendo a Moscú en una zona de densa interferencia. El resultado en la segunda ola de UAV-28 fue derribado por Panzer. Otros 13 bloqueados por S-400, pero 9 UAV aún se deslizaron. Un depósito de suministros militares en Presnensky se incendió, devorando filas enteras de edificios. Una torre de telecomunicaciones se derrumbó, eliminando las señales en múltiples distritos. Rusia afirmó que había derribado la mayoría de los vehículos UAV, pero las columnas de humo negro que se elevan en el centro de Moscú negaron cualquier tranquilidad. 6 de la mañana Ucrania lanzó un nuevo ataque coordinado. Ya no se centran en el centro, los UAV se redirigen hacia las líneas de suministro y los puntos de estrangulamiento. El ferrocarril al sur de Moscú explotó los rieles retorcidos. Un tren de carga de combustible quema de rojo brillante. El aeropuerto de Seravo, la principal puerta de entrada de la capital, se vio obligado a evacuación de emergencia. 38 vuelos fueron cancelados. Un convoy militar que repostaba en los suburbios fue golpeado por un UAV suicida. La explosión de la cadena hizo estallar el vehículo tras el vehículo, arrancando la chapa metálica a lo largo de kilómetros. Los residentes cercanos,
pensando que había otado un terremoto. Las paredes de la casa se rompieron y se rompieron. Miles huyeron a través del humo espeso. Las torres de fuego se elevaron, que recuerdan a las explosiones distantes del depósito de combustible. Pero esta vez, justo al lado de la capital de Rusia en las afueras de Mytishch, una persecución rompió la moral rusa. Un UAV de reconocimiento vio un convoy de mando. La señal convocó instantáneamente un UAV suicida. Se sumergió desde 40 metros, golpeando directamente el capó de un UAZ. La explosión destrozó el vehículo, lanzándolo girando a través del polvo. Las cámaras infrarrojas grabaron la escena. El coche se retorció como una lata aplastada antes de entrar en erupción en una bola de fuego. Los soldados se enfrentaron con algunos vehículos abandonados que corrían de cabeza hacia los bosques de la carretera. Un solo carrete reveló la verdad. En una guerra sin líneas de frente claras, cualquier vehículo ruso podría convertirse en presa. Dentro de la ciudad, el estancal se hizo brutal. Los distritos de Tagansky y Basmin se convirtieron en fortalezas improvisadas. Los cañones antiaéreos rugían disparando sin parar a cualquier cosa que cruzara el cielo. El resultado fue que 2 vehículos reales derribados y 3 señuelos, pero un helicóptero civil también fue golpeado por error con humo que se elevaba desde un lote a orillas del río cerca del río Mosva. Los civiles comenzaron a huir. La carretera de circunvalación MKD se atascó por docenas de kilos. Los coches se alinean sin parar, muchos abandonados mientras la gente corría a pie llevando maletas, niños e incluso mascotas. En las redes sociales, los vídeos difunden soldados rusos disparando al aire, gritando, "El enemigo está arriba. No sabemos de dónde es". Las imágenes destrozaron la creencia de que Moscú es una fortaleza inexpugnable a los ojos de su propia gente. En el Kremlin reinaba el pánico. Mantener todas las defensas para proteger la capital significaba dejar las líneas fronterizas expuestas, permitiendo que Ucrania empujara más profundo. Pero golpear hacia afuera significaba dejar huecos para los próximos enjambres de UAV. Ambas opciones conllevaban un riesgo mortal. Moscú no había caído, pero ya no era intocable. Rusia estaba atrapada en un estancamiento sofocante, declarando que la situación está bajo control mientras miraba al cielo, temiendo que la próxima ola de drones pudiera aparecer en cualquier momento. Ucrania no se detuvo. Antes de llegar a un plan aún más audaz que tome forma, tómate un segundo para dar me gusta a este video y suscribirte al canal. El ataque contra Moscú había tenido éxito, pero el personal general de Ucrania entendió que golpear el corazón no era suficiente para derribar un imperio. Un corazón puede seguir latiendo si las arterias todavía fluyen con sangre. Para Rusia, esas arterias eran la vasta red logística que se extendía desde Luhansk hasta Rostov, desde Kursk hasta las afueras de Moscú. A las 5 de la tarde del 22 de agosto, se tomó la decisión. Una nueva ola de UA versus comenzaría, no en Simbels, sino en las arterias que alimentan la máquina de guerra. La primera ola se sumergió hacia el sur. Un UAV golpeó el depósito de suministros de Leansk en el mismo momento en que se estaban repostando 7 camiones cargados de municiones. El impacto inicial creó un pilar de fuego. 3 segundos después, el segundo camión explotó. Luego el tercero. La reacción en cadena convirtió a todo el Dapo en una enorme bola de fuego, iluminando los cielos sobre Donbas. La onda de choque rompió ventanas en casas a 5 kilómetros de distancia. Mientras tanto, en Rostov, un UAV ucraniano de largo alcance se estrelló contra la refinería de petróleo de Novosakhtinsk. En segundos, los tanques de almacenamiento gigantes encendieron llamas rojas rugiendo en el cielo. Un muro de humo negro espeso de 3 kilómetros de altura cubrió el horizonte sur de Rostov. El incendio se desató durante 18 horas seguidas, cortando por completo los suministros de petróleo a todo el distrito militar del sur. Los observadores concluyeron por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia estaba siendo estrangulada desde dentro. No por armas nucleares, no por bombardeos de alfombras, sino por drones, que cuestan solo unos pocos cientos de dólares. Ucrania había convertido la herida de Moscú en un corte fatal en todo el cuerpo de Rusia. Moscú se hundió en la oscuridad.
7 distritos centrales estuvieron casi paralizados durante 48 horas. 3 aeropuertos principales cerrados. Más de 300 vuelos canelados o desviados. Manchas de fuego rojo de la estación de tren de Kursk, de la refinería de Rostov, del complejo de vehículos aéreos unitarios Kinsk-Saktinsky brillaron en el cielo nocturno, convirtiendo el mapa satelital de Rusia en un esqueleto de marcas de quemaduras. Las estimaciones iniciales: en solo una semana, las pérdidas de infraestructura e industria superaron los $12.000 millones. El rublo colapsó, perdiendo el 9% de su valor en 2 días. Pero las cifras no solo estaban en papel. También significaron 300 soldados rusos con bajas, 150 civiles, heridos, 40 muertos, la mayoría de la explosión de la cadena en Luhansk. Por primera vez, Moscú probó la guerra dentro de su capital. Calles una vez llenas de bocinas de coche, ahora ahogadas de humo. La gente huyó de los supermercados, los cajeros automáticos obstruyeron, los elementos esenciales desaparecieron de los estantes en horas. El pánico se convirtió rápidamente en duda. ¿La armadura impenetrable del Kremlin era solo una ilusión? En el ejército, la moral se rompió aún más. Muchas tropas de primera línea llamaron a casa, preguntando si incluso la capital no es segura. ¿Recibamos apoyo en las trincheras? Algunos solicitaron retiros para proteger a sus familias. Mientras tanto, Ucrania, una vez a la defensiva después del ataque de Zirkon, ahora emergió sosteniendo la iniciativa. No tenían reservas de misiles por valor de cientos de millones, pero convirtieron los drones baratos en armas estratégicas, cada una de las cuales costaba solo unos pocos cientos, pero perforando lo que alguna vez se consideró la defensa aérea más densa del mundo. El mundo vio una verdad: la guerra asimétrica podría atravesar el escudo de una superpotencia. Esto no fue solo una victoria militar, sino un mensaje que no se necesitan números abrumadores. Una nación puede resistir a los poderosos si aprovecha el intelecto y la tecnología. La guerra nunca ha sido solo números y mapas. Detrás de cada explosión, cada destello rojo en las pantallas de satélite, hay personas reales que pierden hogares, seres queridos y fe en el mañana. Ucrania no eligió este camino. Se vieron obligados a tomar las armas para inventar tácticas asimétricas para asegurar la existencia. Moscow in Flames no es una escena para celebrar, sino un recordatorio del precio del conflicto, donde las represalias solo generan más dolor en ambas partes. El mundo está entrando en una nueva era en la que la tecnología barata puede remodelar el campo de batalla, donde incluso las naciones pequeñas pueden resistir a las superpotencias. Pero junto con la admiración por la estrategia, no podemos olvidar la verdad: la guerra solo deja ruinas. Este video fue hecho con fines educativos para ayudar a los espectadores a comprender mejor el contexto, la estrategia y el impacto del conflicto moderno. Si apoyas a Ucrania, deja tus pensamientos a continuación en los comentarios. Y no olvides suscribirte para el último análisis, porque la verdad debe ser escuchada y los que están en primera línea merecen un saludo de honor.